¿Sabías que, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2021, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 6 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida, y que en Ecuador, hasta el mes de mayo 2024, se registraron 108 casos de femicidio? Eso significa que en promedio una mujer fue asesinada cada 34 horas por razones de género. La Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece el eje de protección como parte del Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el cual busca garantizar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia y de las víctimas indirectas, a través del sistema de administración de justicia o generación de medidas administrativas. ¿Qué son las medidas administrativas de protección? Las medidas administrativas de protección son de carácter vinculante y corresponden a acciones de carácter temporal e inmediato que se otorgan a las mujeres víctimas de violencia. Tiene como fin de prevenir la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, así como la protección y restitución de los mismos y de su proyecto de vida en el marco de la ley. Estas medidas no requieren de un proceso judicial y pueden ser solicitadas de manera verbal o escrita por cualquier persona que conozca una situación de violencia contra una mujer, sin recurrir al patrocinio de un abogado, y la información será manejada de manera reservada. Se otorgan en un tiempo máximo de 24 horas en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Comisaría Nacional de Policía. Entre otros factores que se debe considerar para analizar la situación de riesgo de la víctima, se encuentra la existencia de amenazas por parte de la persona agresora a la dignidad, integridad personal o a la vida de la víctima o de sus dependientes. Recibirá atención prioritaria cuando la víctima tenga temor de ataque contra su vida, dignidad o integridad personal o de sus dependientes, cuando exista vulnerabilidad de la víctima por su condición económica, condición migratoria, identidad de género y orientación sexual. Si la víctima se encuentra o haya estado aislada o retenida por la persona agresora, que la víctima haya recibido o estado recibiendo atención médica o psicológica, intento de suicidio por parte de la víctima y la dependencia económica de la víctima hacia la persona agresora. Recuerda que las medidas de protección inmediata tienen como fin detener y cesar la violencia. Entre ellas tenemos la boleta de auxilio y la orden de restricción, la orden de restitución de la víctima al domicilio habitual, la orden de inserción en los programas de protección con el fin de resguardar su seguridad e integridad. Prohibir a la persona agresora esconder, trasladar, cambiar la residencia o lugar de domicilio a sus hijas o hijos o personas dependientes. Prohibir al agresor por sí o por terceros acciones de intimidación, amenaza o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia o a cualquier integrante de su familia. Orden al agresor de salida del domicilio cuando su presencia constituye una amenaza para la integridad física, psicológica o sexual o la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de la familia. Disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgos o dispositivos electrónicos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de violencia. Prohibir a la persona agresora el ocultamiento o retención de bienes, documentos de propiedad de la víctima de violencia. Disponer, cuando sea necesario, la flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las mujeres víctimas de violencia sin que se vean afectados sus derechos laborales o salariales. Ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor en instituciones deportivas, artísticas, de cuidado o de educación formal e informal, y todas aquellas que garanticen la integridad de las mujeres en situación de violencia. Entre las medidas de prevención tenemos: ordenar la realización del inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima de la mujer víctima de violencia. Disponer la activación de los servicios de protección y atención dispuestos en el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Disponer la inserción de la mujer víctima de violencia y sus dependientes en programas de inclusión social y económica, salud, educación, laboral y de cuidados dirigidos a grupos de atención prioritaria a cargo del ente rector de políticas públicas de inclusión social y otras instancias locales que brinden este servicio. Disponer el seguimiento para verificar la rectificación de las conductas de violencia contra las mujeres por parte de las unidades técnicas respectivas de los entes rectores de políticas públicas de inclusión social, salud y otras instancias locales que brinden este servicio a través de un informe motivado. Para la realización del inventario, la autoridad administrativa que
que emita dicha medida deberá seleccionar la o el perito responsable del inventario de la lista de peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura. Procedimiento para el otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata. Primero tenemos la solicitud. Cualquier persona podrá solicitar las medidas administrativas de protección inmediata para sí misma o para terceras personas víctimas de violencia contra las mujeres. Segundo es la recepción. Deberá ser presentada ante las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, las tenencias políticas o las Comisarías Nacionales de Policía. Luego de recibida la solicitud, la autoridad a cargo conocerá la causa, dictará las medidas de protección inmediata que considere pertinentes y ordenará la notificación a la víctima y a la presunta persona agresora, así como también a las entidades correspondientes. La resolución administrativa que otorgue las medidas administrativas de protección inmediata deberá estar debidamente motivada y además señalará si las medidas son de prevención o de protección inmediata, con fines de detener o cesar la violencia. Referente a la boleta de auxilio y la orden de restricción, el de acercamiento, la autoridad administrativa deberá entregar la misma a la persona solicitante antes de que ésta abandone las instalaciones de la dependencia. 3. Notificación. La realizan las Juntas Cantonales de Protección, las Tenencias Políticas y la Comisaría Nacional de Policía, y se le realizará a las personas agresoras y a las entidades del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, de acuerdo con la medida otorgada. Puede ser personal y de forma inmediata, de manera física o electrónica, y de no conocerse el lugar de residencia o trabajo de la persona agresora, se procederá a notificar por medio de documentos colocados en la cartelera de la autoridad que emitió la medida de protección. Si la persona agresora se negare a recibir la notificación, se sentará la respectiva razón por parte del personal encargado de las instancias administrativas correspondientes. En todos los casos, el otorgamiento de las medidas administrativas de protección se notificará a la Defensoría del Pueblo para que realice el apoyo en el seguimiento y control de las mismas. Es importante recordar que las medidas administrativas de protección son una herramienta fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres víctimas de violencia. Si usted o alguien que conoce está en situación de violencia, no dude en solicitar ayuda.